Hola a todos, soy Fernando Queipo y estamos aquí para continuar con esta serie de vídeos. Este sería el tercero de la serie y nos vamos a referir a las claves para el diagnóstico y la corrección de la alteración funcional, o sea, cómo utilizar las cadenas musculares y el sistema de tensibilidad facial para encontrar la causa mecánica y para corregir la disfunción. O sea, seminario apuntando a la clínica directamente. O sea, como toda la teoría de la que estuvimos hablando, la podemos llevar a la clínica. Entonces, ¿cómo se organiza el sistema de tensiones recíprocas, el sistema de tensibilidad facial y las cadenas musculares en la pelvis? Tomamos el esquema que ya vimos en el video anterior. La pelvis organizada de una manera sencilla con tres grupos de cadenas musculares: en azul las de cierre, en verde las de apertura, en rojo las de flexión. Entonces, ¿qué sucede cuando esta organización que vimos en el esquema anterior se altera? Sería el caso que vimos también en otro vídeo, donde la cadena de cierre en azul se retrae, a partir de ahí se empieza a generar un desequilibrio en el conjunto de la pelvis. Hay aumento de tensión de las otras cadenas que actúan como para equilibrar. O sea, el músculo piramidal, por ejemplo, va a ser uno de los afectados. También va a haber cambios en la movilidad del ilíaco, se va a abrir el ala ilíaca, la cresta ilíaca se va a separar, o sea, va a ir a una posición de inflare, también de una rotación anterior, el hueso ilíaco. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar estos conceptos que estamos viendo en teoría al diagnóstico? En principio, partiendo de este paciente ideal del que estamos hablando, ¿qué nos muestra este paciente? Entonces, primero que tiene un síntoma, que es por lo cual se queja y por lo cual viene a la consulta, que en este caso puede ser una ciática piramidal, un dolor en la zona lumbar, por dolor en el ligamento iliolumbar, por esta alteración que se produce. Entonces, vamos a encontrar en ese paciente, cuando lo revisemos, alteraciones en la movilidad de la estructura. Por ejemplo, en el caso del ilíaco va a estar anteriorizado y va a estar en apertura. También va a haber cambios en las referencias óseas. La espina ilíaca anterosuperior derecha va a estar descendida y separada. Entonces, la causa de todo este desequilibrio, como dijimos antes, está en la fijación de la cadena de cierre. Ahora, ¿cómo podemos detectar estas alteraciones en el paciente? Porque esto es un caso hipotético. Pensemos en el paciente que llega a nuestra consulta. Bueno, eso lo vamos a hacer a partir de la observación. O sea, observando, por ejemplo, los cambios en los puntos de apoyo de las cadenas miofaciales. Nosotros vamos a tomar puntos de apoyo clave en el cuerpo, en este caso el ilíaco sería uno de ellos, y vamos a observar modificaciones tisulares relacionadas con ese punto de apoyo. También vamos a ver alteración en los volúmenes corporales, en este caso en la pelvis, que es un volumen, vemos que en su lado derecho va a haber un cierre, o sea, va a haber menos espacio en el volumen derecho de la pelvis. Eso ya nos va a orientar a esta posible disfunción. Los reparos óseos, como dijimos, una espina ilíaca descendida es una señal también de una alteración de esta cadena de cierre, por ejemplo. También vamos a hacer test de movilidad y flexibilidad de las cadenas miofaciales, por ejemplo, un test de flexión, test de flexibilidad, movilizando directamente los huesos o las cadenas que estamos estudiando. Técnicas palpatorias de diferentes tipos, o sea, infinidad de técnicas palpatorias podemos usar, desde técnicas estructurales, donde movemos directamente la estructura, hasta técnicas funcionales o técnicas de escucha, mucho más sutiles, pero muy prácticas para llegar al diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son las estructuras involucradas? Por un lado, tenemos estructuras blandas que manifiestan el síntoma, ya dijimos el músculo piramidal, los ligamentos iliolumbares. Tenemos estructuras blandas que producen el síntoma, en este caso es el músculo glúteo menor, y tenemos estructuras óseas involucradas con la causa, que son el ilíaco y el fémur. Vale, entonces estos son datos objetivos que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos corregir estas alteraciones? Primero, ¿sobre qué estructuras nos vamos a apoyar para corregirlas? Nos podemos apoyar sobre el músculo, en este caso sobre el glúteo menor. Nos podemos apoyar sobre el ligamento, en este caso no sería específico.
Sobre la fascia, ya vamos a ver cuando hablamos de fascia, que nos podemos apoyar en distintas estructuras y siempre estamos hablando de fascia. Y en el caso de hueso, en este caso nos podríamos apoyar sobre el hueso ilíaco, evidentemente. Entonces, aquí tenemos nuevamente el esquema del que estamos hablando y las estructuras sobre las que nos podríamos apoyar para tratar. Si nosotros queremos tratar la causa, trataríamos el músculo glúteo menor o trataríamos el hueso ilíaco. O sea, son dos posibilidades que tenemos. Nuestro modelo correctivo. Desde el modelo biomecánico basado en la tensegridad, partimos de la base que el sistema facial es un continuum que se apoya en determinadas estructuras. Es un poco en relación con lo que decíamos antes de fascia. O sea, fascia es un poco todo, porque la fascia está en todas partes. Entonces yo puedo trabajar la fascia desde el hueso, desde el músculo, desde el ligamento, etcétera, etcétera. Entonces, una de las posibilidades que tenemos terapéuticas es trabajar desde el punto de apoyo óseo, que eso nos permite sintetizar muchísimo las técnicas de tratamiento. En este caso trataríamos el ilíaco para liberar la cadena de cierre a nivel del glúteo menor, o sea, la cadena que está desequilibrando el conjunto de la pelvis. La idea, de acuerdo a este concepto, sería tratar desde los puntos de apoyo primarios del sistema miofacial. Ahora, las técnicas que podemos utilizar. En principio, la tensión de una cadena miofacial, una cadena muscular, modifica la posición, modifica la densidad y modifica la movilidad del hueso. Entonces, nosotros vamos a normalizar esa tensión actuando desde el hueso, como decíamos. Y aquí tenemos muchas posibilidades. Básicamente, lo que vamos a hacer es llevarlo en el sentido de la tensión, o sea, digamos más en el sentido de la lesión sería esto. En este caso lo relajamos. Y si lo llevamos en el sentido contrario, o sea, como en el sentido correctivo, lo que hacemos es poner en tensión la cadena miofacial, tanto de una manera como de la otra. Por supuesto que trabajando nuestra capacidad palpatoria podemos conseguir la liberación de la cadena que está restringiendo la movilidad, desequilibrando el sistema y en este caso produciendo una ciática. Bueno, aquí nuevamente la imagen de cómo podríamos trabajar, por ejemplo, el ilíaco, llevándolo en la flecha que está hacia abajo, que sería en el sentido de la facilidad, y a partir de ahí se produciría, manteniéndolo en ese sentido, se produciría la relajación de esta cadena que es la que la está alterando. Conclusiones que podemos sacar. Primero, que vamos a observar el cuerpo como un sistema de cuerdas y palos. Entonces, vamos a ver que sobre todo vamos a observar los palos, porque nos van a dar la idea de cómo están las cuerdas. Por otro lado, para detectar los desequilibrios nos fijamos en los palos. Bueno, esto lo acabamos de decir. Entonces, modificando la posición o la movilidad de esos palos, podemos equilibrar la tensión de las cuerdas. Al quitar la tensión de las cuerdas, que era la que desequilibraba el sistema, se reequilibran las cuerdas antagonistas, que son las que manifiestan el dolor. Entonces, esto es una de las tantas maneras que tenemos para tratar el cuerpo desde el concepto miofacial, desde el concepto de tensegridad, desde el concepto de sistema de tensiones recíprocas y utilizando como referencia las cadenas musculares o miofaciales. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Aquí dejamos nuestros datos por si nos quieren consultar algo, y además, si te gustó el vídeo, te interesa el tema, como te digo siempre, puedes dejarnos los datos en el formulario que está seguro abajo o al lado de este vídeo. Bueno, chao, hasta la próxima.